Bienvenidos a Expreso de Oriente, soy Gabriel Colchán y esto es lo que veremos hoy. En Gaza crece la esperanza ante la posibilidad de un acuerdo de cese el fuego con Israel. Según medios regionales, nunca se ha estado tan cerca de poder alcanzar la paz en el enclave. Tendremos reporte desde Jerusalén. Líbano por fin tiene presidente después de 2 años de vacío de poder. Joseph Aoun fue elegido jefe de Estado con su primer ministro Nawaf Salam. Muchos esperan que permita romper con la tradición política de clientelismo que marcó los últimos 30 años. Finalmente, una investigación del medio israelí Haaretz denuncia una multiplicación de suicidios dentro del ejército desde el 7 de octubre de 2023 y también alerta de una cultura de masculinidad tóxica que a veces impide a soldados buscar ayuda. Tendremos análisis. Empezamos hablando de la guerra en Gaza porque parece que un acuerdo de cese el fuego entre Hamas e Israel está más cerca que nunca después de numerosos intentos fallidos de negociaciones. Esta vez la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero habría aumentado la presión sobre Benjamin Netanyahu para alcanzar el fin de la guerra rápidamente. Sin embargo, el gobierno del primer ministro israelí está dividido. Además, la cuestión del futuro de la Franja de Gaza sigue siendo ambigua. Nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz, nos amplía. Se han vivido casi 500 días de masacres diarias y de invasión de Israel en Gaza tras las masacres y la toma de rehenes de Hamas del 7 de octubre de 2023. En todo este tiempo solo ha habido una tregua de una semana y meses de negociaciones frustradas. Con este marco es lógica la expectativa renovada sobre un cese al fuego y una devolución total de los rehenes. Israel y Hamas tienen un borrador de un principio de acuerdo y las partes y mediadores como Qatar o Estados Unidos trascienden que los diálogos indirectos nunca habían llegado tan lejos. Y sí, esta vez hay más indicios, desde pequeños como la presencia en Doha del líder de la Sociedad de Prisioneros Palestinos, hasta grandes como la presión en común de los equipos de Joe Biden y Donald Trump para que Israel acepte un borrador que se remonta a mayo de 2024. Ahora bien, el pasado exige cautela no solo ante una firma o anuncio de aprobación, sino ante la implementación del acuerdo que empezaría sin un compromiso de Israel para el fin de la guerra y con muchos detalles aún por negociar desde la primera fase. En esta primera etapa, que podría durar entre 6 y 8 semanas, se liberaría gradualmente a 33 rehenes de los 94 que siguen secuestrados en Gaza a cambio de unos cientos o 1000 prisioneros palestinos. Israel tendría además que aumentar la entrada de ayuda humanitaria para Gaza, dejar que civiles palestinos retornen al norte e iniciar un retiro de sus tropas de ciudades y de los corredores de Netzarim y Filadelfia, algo que tendría que completar en una segunda fase que, como adelantábamos, se discutiría a partir del día 16 de tregua y en función también de que Hamas devuelva al resto de los rehenes vivos y los cuerpos de los fallecidos. Así, los negociadores se ven obligados a blindar este primer acuerdo para conseguir llegar a la tercera y última fase, que insta no solo a la reconstrucción o a decidir quién gobernará Gaza, sino sobre todo a lograr un alto el fuego definitivo. Vamos ahora hacia Líbano porque después de 2 años sin presidente, Joseph Aoun, antiguo jefe del ejército, asumió el cargo con su primer ministro Nawaf Salam, presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya desde 2017. Como es costumbre en un país que cuenta con una multitud de minorías religiosas, el presidente es un cristiano maronita, el primer ministro un sunita y el presidente del parlamento un chiita. Repasemos primero quién es el nuevo presidente Joseph Aoun. Es la cara del consenso en Líbano. El general Joseph Aoun, de 60 años, dirigía desde marzo de 2017 una de las instituciones más respetadas del país. Militar de carrera, el comandante jefe del ejército libanés goza del apoyo de varios países importantes en la escena internacional, incluidos Arabia Saudita y Estados Unidos. De hecho, en un Líbano hundido en la tormenta, supo superar las crisis, entre ellas el colapso económico que golpeó brutalmente el sueldo de sus 80.000 soldados y lo forzaron a aceptar ayudas internacionales para preservar su institución. Joseph Aoun también tuvo un papel clave en la implementación del cese del fuego entre Hezbollah e Israel, que entró en vigor el 27 de noviembre, un factor determinante en su ascenso hacia la presidencia.
Nacido en 1964 en el barrio de Sinelfi, en el este de Beirut, estudió ciencias políticas y asuntos internacionales antes de entrar al ejército como cadete en 1983. Habla francés e inglés y es el padre de 2 hijos. Hace parte de la comunidad cristiana maronita a la que la presidencia está reservada según la partición confesional del poder en el país. Fue premiado en varias ocasiones y es conocido por su papel en la batalla de 2017 que permitió expulsar a los sirios yihadistas afuera de las fronteras del Líbano, un éxito que dio al ejército buena reputación ante la población libanesa. Un ejército que Joseph Aoun había calificado de única esperanza para los libaneses en el aniversario 75 de su existencia. Para hablar del tema conectamos con Etel Bonet, nuestra corresponsal en Líbano. Hola Etel, primero, ¿qué espera la población de este nuevo presidente y gobierno? Hola, buenas tardes, Gabriela. Pues la verdad es que para la población libanesa realmente pues esto ha sido una gran válvula de escape. Estamos hablando de que durante los más de últimos 30 años, desde que terminó la guerra civil libanesa, prácticamente este país pues ha estado gobernando por esas élites políticas que surgieron después, bueno, que primero estuvieron luchando entre ellas durante la guerra civil y después se repartieron el poder. Entonces, la elección tanto del presidente Joseph Aoun como del que es el nuevo primer ministro, el juez Nawaf Salam, son precisamente 2 personas reformistas que no siguen pues esas tradiciones políticas acostumbradas a las que está el país. Estamos hablando tanto de la corrupción política como del clientelismo, que han hecho esas divisiones y esos pactos no sectarios que se han llevado hasta ahora pues como una forma de gobierno. Y es por eso pues que ahora se está esperando, no tanto como decían tanto el presidente como el primer ministro, que se abra una nueva etapa, un nuevo capítulo en el Líbano, y ese nuevo capítulo sea la reconstrucción del Estado. Tanto Joseph Aoun, elegido por el Parlamento, como Nawaf Salam, designado por Aoun, asumieron sus cargos con un consenso amplio en el Parlamento, incluyendo la aceptación tácita de Hezbollah. Etel, ¿refleja esto un cambio de equilibrio político en Líbano? Hezbollah ha salido debilitado, también ha salido pues precisamente porque la mayoría de líderes políticos del país y también mucha parte de la población pues no ha apoyado en ningún momento esta guerra que ha habido con Israel, porque precisamente no ha traído ningún tipo de beneficio ni de ganancias al Líbano. Estamos hablando de que han muerto más de 4.000 personas y hay una destrucción innumerable pues de viviendas, de infraestructuras, que ahora llega un momento muy complicado con la reconstrucción, y precisamente lo que necesita el país es esa soberanía nacional y no estar siempre un poco a merced de Hezbollah. Y es lo que también esperaba la comunidad internacional con las nuevas nominaciones para por fin poder desbloquear pues ese fondo, ¿no?, de tanto que de países europeos como del Fondo Monetario Internacional, que se esperaban unas reformas económicas para poder pues, darle ese dinero tan necesitado al Líbano, primero para salir de la crisis económica, que estamos hablando que desde 2019 el Líbano está sufriendo una de las mayores crisis económicas mundiales, según el Banco Mundial, y además también pues ahora, ¿no?, que va a empezar la reconstrucción, si ahora pues dentro de una semana pues finalmente pues termina el alto el fuego y ya se puede decir que ya se ha terminado esa guerra con Israel. Y como antiguo jefe del ejército, ¿qué podemos esperar de Joseph Aoun hacia Hezbollah justamente? Bueno, pues en su discurso inaugural del jueves lo primero que dijo es que iban a ser las armas otra vez de la soberanía nacional, ¿no? Estaba hablando de ese desarme tanto de Hezbollah como en este caso de las milicias palestinas, porque desde que vinieron los primeros palestinos, refugiados palestinos, desde el 48, en los campamentos palestinos siempre ha habido pues, una especie de normativa en el que el ejército libanés no podía entrar dentro de los campamentos, y esto dejaba pues, todo ese espacio pues, a merced, ¿no?, de grupos armados, como también hemos estado viendo, y hubieron pues, precisamente una de las razones, ¿no?, por la que empezó la guerra civil libanesa, pues por esas armas que había en los campamentos palestinos. Entonces, lo que está pretendiendo y lo que quiere hacer tanto en este caso Joseph Aoun, quiero decir, como el primer ministro Salam, es precisamente que las armas vuelvan a estar dentro del Estado y que no haya ese Estado dentro del Estado como ha estado hasta ahora Hezbollah, ya que tenía esa propia soberanía en el que pues eso, ha incrementado, ¿no?, el que hubieran armas en el país, armas que han llegado pues precisamente desde Irán y de otros países, y que ahora pues también debido a la guerra, ¿no?, que ha habido entre Israel y Hezbollah, se ha también paralizado pues, todo ese
esa parte del rearme de Hezbollah que principalmente pues venía a través de la frontera siria, y es también pues ahora con ese cambio, ¿no?, que estamos viendo un enorme cambio en toda la región, y es ahora mismo pues también con el nuevo gobierno de Siria que también ha dejado ese vacío, ¿no?, hacia Hezbollah, ya que ahora mismo pues no tiene esa capacidad de rearmarse desde la frontera siria. Gracias, Ethel, por tu análisis. A ti, un abrazo, Gabriel. Y vamos ahora a Israel. Según una investigación publicada el 12 de diciembre por el medio progresista israelí Haaretz, el ejército ha reportado la tasa de suicidios de soldados más alta en décadas. Desde el 7 de octubre de 2023, al menos 28 de ellos se quitaron la vida, en comparación con 11 en 2022 y 14 en 2023. Según Haaretz, que entrevistó a varios soldados, existen normas de masculinidad tóxica dentro del ejército que a veces impiden a los soldados hablar de su sufrimiento y que estigmatizan a los que buscan ayuda mental. La investigación apunta especialmente a unos comandantes israelíes que se negaron a proveer apoyo mental a los que lo pedían. Para analizar el tema hablamos con Danny Brom, psicólogo clínico y fundador del Centro de Psicotrauma de Israel, METIV, quien considera que, aunque puede seguir ocurriendo este tipo de cultura tóxica, el ejército israelí ha cambiado sustancialmente su visión de la salud mental desde el inicio de la guerra. Desde el inicio de esta guerra las cosas han cambiado mucho. Y el ejército pone mucha atención sobre los servicios de salud mental para los soldados y veteranos. Y yo creo que a veces es incluso extremo. Porque dan a cada reservista que sale del combate dinero para ir a terapia. Lo que es casi exagerado porque no todo el mundo necesita terapia. Pero hay mucho énfasis sobre eso y estoy seguro de que aún hay comandantes que dicen, eso no tiene sentido, tenemos que ser fuertes y cosas así, pero la actitud del ejército en general ha cambiado muchísimo sobre este tema. También le preguntamos cuáles son las cosas que más pueden afectar a la salud mental de los soldados en este contexto de guerra. Hay un número enorme de unidades que estaban en el sur el día del 7 de octubre de 2023 y que han visto alrededor de 72 de sus amigos ser asesinados allá, lo que es horroroso. Además, bombardear y disparar a multitudes obviamente representa un campo totalmente distinto de daño moral. Lo que quiere decir que la gente vuelve a pensar en lo que ha hecho y dice, ¿realmente soy yo quien ha hecho eso? Y se cuestionan sobre lo que han hecho. Los soldados probablemente tendrán que hacer un examen de conciencia después de esta guerra. Llegamos hacia el final de esta edición de Expreso de Oriente. Gracias y quédense con nosotros.